Delito. De acuerdo al artículo séptimo del Código del Estado, el delito es el acto u omisión que sanciona a las leyes penales. Por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo. Delito contra el patrimonio. Es el conjunto de infracciones punibles que vulnera la propiedad de las personas naturales o jurídicas, entendiéndose por pecuniaria, es decir, que tenga un contenido económico. Basándonos en el Código Penal Federal, artículo 368, podemos entender que el robo es quien se apodera sin derecho ni consentimiento de una cosa, sin disponer de ella ni sin arreglo con la ley, quien se apodera con intención de un mueble sin consentimiento del dueño legítimo y lo daña con dolo, será sancionado, al igual que la persona que hace uso y aprovechamiento de cualquier tipo de energía, eléctrica, magnética, electromagnética o de cualquier fluido, sin autorización del propietario. La pena será de 3 a 10 años de prisión y hasta de 1000 días de multa. La persona que comercialice objetos robados con un consentimiento de su procedencia se sancionará con una pena de 6 a 13 años y 100.000 días de multa. La persona que posea o resguarde de forma ilícita petróleo crudo o hidrocarburos procesados o sus derivados, mientras la cantidad sea menor a 300 litros y hasta 300 litros, la pena de prisión es de 6 meses hasta 12 años y de 100 a 500 días de multa. Si la cantidad es mayor a 300 litros, pero menor a 500 litros, la pena será de 4 a 10 años y solo 500 días de multa. Y cuando la cantidad sea igual o mayor a 1000 litros, la pena de prisión será de 4 a 10 años y 10.000 a 12.000 días de multa. Un claro ejemplo es los famosos llamados huachicoleros. Son aquellos que se apropian ilícitamente de los hidrocarburos de la empresa mexicana Pemex. Esto afecta al patrimonio nacional. El abuso de confianza, de acuerdo al Código Penal Federal, artículo 382, nos dice que, al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena, de la cual se haya transmitido una tenencia y no el dominio. Su sanción es la prisión de hasta 1 año y multa hasta de 100 veces el salario mínimo, cuando el monto del abuso no excede de 200 veces el salario mínimo. Si excede de 200 salarios, pero no de 2.000 salarios, será de 1 a 6 años de prisión y con multa de 100 hasta 180 salarios. Un ejemplo es al prestarle a un amigo, familiar o conocido una propiedad, ya sea casa, departamento o cuarto, para su uso, y éste lo utiliza además, o no te lo quiere regresar, y se niega a salir de la propiedad. Ahí es cuando abusa de tu confianza. De acuerdo al Código Penal Federal, artículo 386, comete el delito de fraude el que engañando a uno se hace del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa. Como ejemplo, tomaremos el fraude bancario. Este se da en el cambio de identidad en tarjetas. Este delito se produce cuando un criminal roba documentos, como estados de cuenta, y los utiliza para cubrir una cuenta nueva a nombre de la víctima. Interpretando el artículo 390 del Código Penal Federal, se considera extorsión cuando un individuo obliga a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí mismo u otros, causando un daño patrimonial al afectado. La pena que se aplica es de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Esta aumenta si es cometida por un servidor público o miembro de un corporativo policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Un ejemplo claro es cuando un individuo amenaza de muerte a otro y éste se ve obligado a abandonar su hogar poniendo en riesgo su patrimonio. Con base al artículo 194 del Estado, el despojo de inmueble se aplicará de 6 a 10 años a quien disponga de un inmueble que ha recibido a título de depositario judicial, a quien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca o impida su disfrute de uno u otro, ocupe un inmueble ajeno de su propiedad que se halle en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos del ocupante. Su ejemplo es cuando una señora de la tercera edad
tiene una vivienda a su nombre y su hijo llega a habitar esta, con toda su familia, esposa e hijos. Sin esperarlo, el hijo muere y su esposa despoja a la dueña de la vivienda, en este caso, la mamá del difunto esposo. El artículo 397, identificado al daño a propiedad ajena, su sanción se impone de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 5,000 pesos a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro a un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona, ropas, muebles u objetos personales, archivos públicos o notariales, bibliotecas, museos, templos, escuelas, monumentos públicos y montes, bosques, selvas, pastos o cultivos. Su ejemplo es cuando un joven o grupo de jóvenes decide hacer un grafiti en la fachada o en el interior de una propiedad que no es suya.